televidentes a su programa llamado Hablemos de Psicología. En el día de hoy estaremos abordando el tema registro y tratamiento de la información. Quienes habla, Vanessa Montero y mi compañero de set, Jesús Maestre. Este tema fue escogido por nuestros televidentes por medio de una encuesta que se les realizó. Hoy estaremos en la compañía de nuestras tres psicólogas, Yesenia Carvajal González, Adriana Duarte Rueda y Ángelia Redondo Martínez. Para seguir, estaremos en la Universidad Popular del Cesar realizándoles una serie de preguntas a los estudiantes del programa de Psicología de octavo semestre para dar continuidad a qué nos opinan nuestras queridas profesionales. Y nos encontramos en la Universidad Popular de Cesar, donde le realizaremos una serie de preguntas a los estudiantes de Psicología de octavo semestre sobre el conocimiento que tienen sobre el registro y tratamiento de datos. La primera pregunta es: ¿en todos los campos de la psicología se debe registrar la información obtenida del usuario o solo se realiza en el campo clínico? ¿Por qué? Se debe realizar en todos los campos, puesto que la recogida de información es la que le va a permitir al psicólogo establecer qué va a hacer, qué decisiones tomar y cómo va a ser el proceso a desarrollar con el psicólogo, con el paciente o el consultante que tengan en el momento. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta es: ¿conoce el nombre de un documento donde se registra la información de un campo de la psicología? Bueno, en el campo clínico tenemos la historia clínica, en el campo social tenemos la historia de atención psicosocial y en el campo educativo tenemos las fichas de orientación escolar. Muchas gracias. Con respecto a nuestras respuestas de nuestra primera estudiante, ¿qué opinión le gustaría dar a nuestra profesional Yesenia Carvajal? Un gusto saludarlos y acompañarlos en este programa que es tan querido por el público. Muchas gracias por invitarme. Como lo mencionaban, mi nombre es Yesenia Carvajal González, soy psicóloga educativa y con respecto a la pregunta que les realizaban a la estudiante, ella tiene completamente la razón. Sin importar el área de nuestro desempeño profesional, nosotros debemos llevar el registro de todas nuestras actuaciones de manera clara y cronológica. ¿Por qué? Porque la información íntima y privada que nosotros manejamos de esa persona a quien nosotros prestamos nuestro servicio es la materia prima de nuestra actuación. Sin esta información es imposible nuestra actuación. En Colombia, principalmente la psicología como profesión pertenece tanto al área de las ciencias humanas y sociales como al área de la salud. En consecuencia, la psicología cubre un sinnúmero de subespecialidades que es mencionada por el Colegio Colombiano de Psicología como los campos de aplicación del psicólogo. Entre estos menciona la neurociencia, la psicobiología, el análisis experimental de la conducta, se habla de la psicología clínica, que es el campo más conocido, la psicología de la salud, psicología educativa, que es mi campo en este caso, psicología jurídica y forense, psicología del deporte, psicología de la sexualidad, la social, ambiental y comunitaria, pero es importante mencionar algo. Cada uno de estos campos de aplicación tienen sus objetivos que van a determinar el tipo de información que nosotros vamos a recoger, cómo se va a registrar, cómo se va a almacenar y posteriormente cómo se va a transmitir cuando esa información sea solicitada. Para dar respuesta a la segunda pregunta es importante tener claridad en algo, y es que el documento en donde se va a registrar esta información puede recibir distintos nombres dependiendo del campo de actuación del profesional. Como yo les mencionaba anteriormente, el Colegio Colombiano de Psicólogos nos habla de campos de aplicación del psicólogo y yo les mencionaba algunos de ellos. Dependiendo de este campo, así será denominado el registro de información utilizado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy psicóloga educativa, el registro que utilizamos son las fichas de orientación escolar, fichas de atención individual, de seguimiento psicopedagógico, como lo mencionaba la estudiante. En el caso de la psicología clínica, hablamos de la historia clínica. En el caso de la psicología social, ambiental, comunitaria, hablamos de historias de atención psicosocial. En el caso de la psicología del deporte, hablamos de historias psicodeportivas o cualquier otra denominación. Esto depende totalmente del campo de actuación del profesional. Gracias por su aporte, doctora Yesenia. Ahora seguimos escuchando la opinión de nuestros estudiantes. Seguimos con la serie de preguntas a los estudiantes de octavo semestre de psicología. La pregunta es: ¿cómo se debe ser el tratamiento de los datos cuando se está brindando atención? Bueno, cuando se está brindando atención, se debe cuidar la información del paciente, es decir, no revelar la información que éste nos brinda. Y tenemos otra pregunta para ti. Describa las excepciones en las que el psicólogo puede revelar la información contenida en el registro. Bueno, según el Manual Bioético y Deontológico del Psicólogo, el profesional solo debe revelar la información cuando la vida del paciente o de otra persona está en riesgo. De acuerdo a la información suministrada por nuestra segunda estudiante, ¿qué opinión tendría nuestra profesional Ángelia Redondo? Hola, mi nombre es Ángelia Redondo, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y estoy agradecida por la invitación el día de hoy.
Y bueno, con respecto al tratamiento de los datos, el psicólogo tiene la obligación de llevar un registro de sus actividades profesionales, ya que el psicólogo que no lleve registro estaría incumpliendo a una falta ética de acuerdo con el código deontológico del psicólogo. Se debe mantener en un sitio cerrado y con la debida custodia las historias clínicas y demás documentos confidenciales. Además, es responsable de los procedimientos de intervención que decida utilizar, los cuales registrará en la historia clínica o en la ficha técnica o archivo profesional con su debido soporte y sustentación. Estos son documentos privados a los cuales solo tiene acceso el personal autorizado. Y bueno, con respecto a las excepciones de las que el psicólogo puede relevar la información contenida en el registro, aquí se dan varias. Una es que la información contenida en la historia clínica o en los archivos profesionales de intervención puede ser revelada solo si se cuenta con el consentimiento del titular de la información, o en caso de que sea menor de edad o cuente con incapacidad, como se mencionó anteriormente, se podrá revelar la información solo con autorización del representante legal. Otra excepción a la reserva de información es cuando este archivo, estos documentos, estos datos se transmiten de un psicólogo a otro en miras de un tratamiento o de un trabajo intra o interdisciplinario. Y este psicólogo que recibe también debe contar con la reserva de esta información. Como también puede acceder a la información contenida en historia clínica o en los archivos profesionales las personas autorizadas por la ley, entre estas los auditores médicos y las autoridades epidemiológicas. Excelente aporte, doctora Ángel. Seguimos escuchando la opinión de nuestros estudiantes de la Universidad Popular del Cesar. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre divulgar y revelar el secreto profesional? Bueno, pues yo creo específicamente que divulgar sería de pronto cuando el profesional lo hace de forma inconsciente, es decir, lo puede comentar directamente con sus amigos, de algo meramente como no tan profesional. Ya revelarlo ya sí lo hace de una forma consciente, directamente de pronto lo puede hacer por una situación que de pronto lo sorprendió o que él piensa que el paciente lo está manejando de una mejor manera. Teniendo en cuenta la respuesta de nuestro estudiante, ¿qué puede complementar nuestra doctora Adriana Duarte? Todos, mi nombre es Adriana Duarte, soy psicóloga, especialista en psicología organizacional y es para mí todo un gusto estarlos acompañando el día de hoy en este maravilloso programa. Teniendo en cuenta lo que anteriormente respondía el estudiante de psicología acerca de la diferencia entre divulgar y revelar el secreto profesional, es importante recalcar que este tiene claro el concepto de divulgar. Divulgar es eso, no es más que otra cosa que poner en conocimiento público la información revelada a nosotros como psicólogos por parte de nuestros estudiantes, de nuestros usuarios, de nuestros consultantes, de nuestros pacientes, de manera indiscriminada y sin seleccionar bien a la persona que vamos a revelarle esta información. En cuanto a revelar el secreto profesional, aunque él dice que es algo que se hace conscientemente, esto es algo más ético y más profesional y esto se hace bajo ciertos parámetros y revelar el secreto profesional es quitarle el velo a la información transmitiéndosela a otra persona que tiene el mismo deber ético de guardar y proteger esa información revelada. Entonces se le transmite a un profesional capacitado, a colegas para que analicemos juntos un caso, por ejemplo, y lleguemos a un acuerdo sobre un plan terapéutico y ese tipo de cosas, o ante ciertas situaciones en las que se exponga la vida del consultante. Para terminar mi intervención quisiera compartirles algunas de las fichas para que ustedes pues tengan conocimiento de estas que se utilizan para registrar, guardar y conservar la información que nos suministran los usuarios, pacientes o consultantes desde los diferentes campos de la psicología. Iniciemos con mi campo, que sería el organizacional. Esta es una de las fichas que se utiliza, que es la ficha de observación del desempeño laboral. También tenemos la ficha del área de la psicología deportiva. Tenemos esta ficha de atención psicodeportiva. Tenemos en el campo educativo, tenemos esta ficha de seguimiento de procesos de orientación escolar. En el campo social tenemos esta ficha de atención psicosocial y finalmente en el campo clínico tenemos la historia clínica, que es la más utilizada en este campo. Para terminar, gracias por la invitación, gracias a este programa por abrirnos las puertas, a mí como psicóloga y a mis otras colegas. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos que la información suministrada por parte de nosotros sea de mucha ayuda para ustedes.
Gracias por su valioso aporte a la profesional. Lastimosamente nos tenemos que despedir de ustedes, no sin antes dándole las gracias a las profesionales que hicieron parte de este programa y nos brindaron tan valiosa información. Y gracias también a los televidentes que estuvieron conectados con nosotros y nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao.